Muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo muy especial y muy bienvenidos a este espacio maravilloso, como se los acaba de describir. Movilizar la transformación, liderazgo y coaching como disciplinas para el florecimiento del potencial humano. Aquí yo encantada, he sido alumna de Juan Carlos Lucas ya hace varios años. Tuve la dicha maravillosa de conocerlo en el año 2014 y desde ahí hemos venido construyendo día a día muchas posibilidades. Justo aquí tengo su libro con el que comencé a formarme, El arte de hacer historia, liderazgo para la reinvención. Juan Carlos ya desde esa época, desde antes de todo este tema de pandemia y demás, ya hablaba de estos temas de la necesidad de reinventarnos permanentemente como líderes. ¿Qué nos íbamos a imaginar que esto era para estos tiempos, ¿no? Para vivir todo lo que estamos viviendo y atravesando en este momento? Hoy muy especialmente para trabajar todo este tema de la disciplina del coaching, muy importante para que no solamente lo veamos como quienes nos hemos formado como coaches, sino también para los líderes en general, cómo obtener todas estas habilidades para potenciar equipos, para facilitar procesos de movilización y cambio, hacer procesos de desaprendizaje y aprendizaje, que creo que es lo más importante. En mi experiencia, he caminado al lado de Juan Carlos Lucas y en este momento pues puedo decirles que yo me dediqué a este tema. Me encanta saber que aquí en el auditorio hay personas que hemos compartido estos programas, estos cursos al lado de Juan, pero también personas que yo he acompañado, siendo estudiantes, siendo empresarios, líderes en empresas y que saben de esta forma de trabajo, que es conexión con el ser humano, conexión con los equipos. Entonces, Juan, eres muy bienvenido a este espacio como nuestro maestro, como nuestro guía y sobre todo como este tema que a ti te gusta siempre que te presentemos, que es como facilitador de procesos de transformación, movilización y cambio. Creo que todos venimos aquí con muchas ganas de saber cómo nos seguimos moviendo en este tema de la incertidumbre del mundo y cómo estas habilidades de coaching, de liderazgo, nos ayudan realmente a potenciar esa parte humana, ese potencial de humanidad que hay en las personas y que todos los tenemos. Entonces, encantados de estar aquí contigo, Juan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Rocío. No les comentó Rocío, pero Rocío es coach del staff de nuestra formación y nuestra pata colombiana, como se habrán dado cuenta, ¿no? Tenemos también mucha gente de Colombia que creo que están presentes hoy. Así que muchas gracias Rocío, como siempre muy amorosa tu presentación. Yo quería contarles que este es el último webinar gratuito que ofrecemos eh, antes del inicio de nuestra formación de 2 años de liderazgo y coaching profesional. Así que es un tema el de hoy que funciona como una suerte de panorama global de lo que es la disciplina que nosotros cultivamos y cómo esto impacta en el liderazgo, en el coaching y también en la vida de las personas y también en las organizaciones, en las empresas, ¿no? Bueno, yo quería dejar como suelo hacer, dejarles 4 provocaciones, en este caso sobre el sentido profundo de lo que llamamos transformación, para después poder conversar con ustedes. Eh, la idea es abordar estos 4 temas, estas 4 provocaciones. Primero, compartir una comprensión distinta, alternativa del ser humano, del fenómeno humano. Después, hablar de cuáles podrían ser los elementos para un arte del florecimiento del ser humano. Cómo desplegar la potencialidad del ser humano. Tercero, el liderazgo y el coaching como disciplinas que buscan la movilización de posibilidades, la creación de mundos. Y por último, cómo esto impacta en la empresa, en la construcción de un nosotros diferente, una cultura que sea poderosa para la misión de la empresa, ¿no? Bueno, empiezo entonces, una comprensión alternativa del ser humano. Nosotros estamos muy imbuidos de una tradición cultural que podríamos llamar deriva cartesiana y que constituye nuestro sentido común dominante. Para nosotros, bueno, es importante lo racional, digamos que estamos moldeados en esa tradición de un racionalismo muy orientado
a construir representaciones mentales, modelos, explicaciones, donde la inquietud fundamental es predecir y controlar. Y esto ha funcionado excelentemente bien en el mundo material. No así, desde nuestro punto de vista, en el fenómeno humano. Entonces, estamos, o podríamos decir que somos parte humilde de un nuevo paradigma, de un cambio paradigmático que podemos plantear, ¿no? Y vamos a ver a qué nos referimos con esto. La palabra paradigma está un poco manoseada, pero es un cambio de comprensión, de visión, de cosmovisión, y quiero contarles un poco cómo sería en este caso la diferencia entre una perspectiva que podríamos llamar cartesiana Sí, y una adelante. perspectiva ontológica. Tiene que hablar con vos la enfermera de farmacia. A ver si pueden bajar. Bueno, ahí se quedó en silencio. Bueno, perspectiva cartesiana. En la perspectiva cartesiana, por ejemplo, el cuerpo es una máquina, es concebida como una máquina que nos permite acceder a una experiencia objetiva del mundo, nos permite acceder al conocimiento del mundo, como si fuésemos una máquina que permite registrar lo que pasa en el mundo. Por otro lado, el lenguaje en la perspectiva cartesiana es un instrumento para la transmisión de información de una mente a otra, ¿no? Transmitimos representaciones mentales, explicaciones, descripciones. Desde esa perspectiva, la comprensión es esta, lo que hacemos es transmitir información. La historia, desde esta perspectiva cartesiana, es una cronología de eventos que ocurren en un tiempo objetivo. Y por último, el ser humano, no es que estas son todas las características de la perspectiva cartesiana, pero son algunas muy representativas para mí, ¿no? Desde esta perspectiva, el ser humano es, digamos, se puede comprender a partir de la actividad de sujetos individuales. En cambio, la perspectiva ontológica es una perspectiva que concibe a los seres humanos como seres interpretativos y nuestra experiencia del mundo determinada entonces por nuestra historia, desde la cual emergen nuestros marcos interpretativos, nuestras formas de mirar el mundo. Por otro lado, el lenguaje es una coordinación de acciones, es un espacio en el cual nos co-creamos con otros. Y la historia es un trasfondo de estados anímicos y prácticas culturales, históricas, desde las cuales nos lanzamos al futuro. Y por último, el ser humano se constituye en esas redes de prácticas, conversaciones y compromisos que co-crea. Entonces, podríamos decir que como consecuencia de esto, el foco de lo que podríamos llamar un agente cartesiano está en lo prioritario, son los modelos, la construcción de modelos, de predicciones, la concepción, explicación y sistematización de herramientas, metodologías, conceptos, y ver el mundo como problemas a resolver. Digamos que ve al mundo como un mundo de cosas que hay que describir, clasificar de acuerdo a ciertas características. Un poco lo que podríamos ver el enfoque de la ciencia, ¿no? En cambio, el foco de un agente ontológico sería un foco que está puesto en las sensibilidades y habilidades de la persona para moverse en el mundo, los estados de ánimo que embargan a la persona desde los cuales se arroja hacia el mundo, las interpretaciones subyacentes desde las cuales la persona se mueve, las conversaciones de las que participa y las prácticas históricas que encarna de manera prereflexiva. Entonces podríamos decir que este agente ontológico ve el mundo en el que está arrojado y ya se mueve en él con familiaridad prereflexiva, o sea, no se mueve efectivamente en el mundo porque tiene teorías o explicaciones, sino que se mueve porque tiene familiaridad dada por la historia de pertenencia a una comunidad humana de prácticas. Entonces, esto se traduce en formas diferentes de abordar la vida, ¿no? Por un lado, hay una forma de abordar la vida que hace foco en lo que podríamos llamar el know-how, ¿no? Entonces, me planteo un viaje a París y
y me dedico, esto tiene un sentido un poco reduccionista y simplificador, ¿no? No digo que sea así la realidad, pero para tratar de reflejar un poco el espíritu de esto que estamos diciendo, ¿no? Un foco en el know-how sería un foco en tener la información. Cuando yo viajo a París, quiero tener la información sobre París y hago foco entonces en el plano de la ciudad de París y estudio el plano de la ciudad de París y puedo llegar a pensar que si me estudié muy detalladamente el plano de París, tengo una muy buena idea de lo que es París, ¿no? Como contraposición, la otra idea es que el foco esté en el know-how. Si lo central es moverme en mundos en los que ya estoy arrojado, lo importante respecto de París no es tener un mapa con información, sino moverme en París, tener la experiencia, tener el know-how para visitar París. Y desarrollar la experiencia es donde aprendo realmente, moviéndome no desde la reflexión y de la teoría, sino desde el desarrollo de familiaridad y competencia. Yo quería hacer un pequeño comentario aquí, que es el origen de la perspectiva de nuestra escuela en relación con la ontología, lo que llaman a veces ontología, y el coaching ontológico, ¿no? Yo digo, nuestra perspectiva se basa mucho en la perspectiva de la escuela Hacer Historia, se basa, una de sus pilares es la ontología, pero quizás un poco diferente a lo que es el coaching ontológico convencional. Yo fui desarrollando a lo largo de los años una perspectiva innovadora. De hecho, tengo mucho vínculo, he estudiado mucho a Fernando Flores, que fue el creador de la ontología, pero he ido desarrollando una articulación con otras disciplinas y yo quería hacerles un mapa de esto para que los que no conocen y por ahí tienen información sobre el coaching ontológico puedan entender las diferencias, ¿no? El coaching ontológico nace a partir de alumnos de Fernando Flores. Entonces les cuento la historia. Fernando Flores es una persona que desarrolló esta perspectiva ontológica a partir de articular en su trabajo tres corrientes. Una corriente es la corriente de los actos de habla, ¿no? Una corriente filosófica que decía que el lenguaje no es un código de intercambio de información, sino que en el lenguaje generamos mundos, generamos acción. Entonces, que podríamos hablar de actos de habla, que con el lenguaje hacemos cosas. Y se desarrollaron así las primeras formalizaciones de la teoría de los actos de habla, ¿no? Que Fernando también toma la corriente de la biología del conocimiento, la biología del observador, de los chilenos, de sus compatriotas Maturana y Varela, una teoría muy radical, muy novedosa y muy desafiante, ¿no? Acerca de cómo es la naturaleza del conocimiento y la relación que hay entre el conocimiento y la vida. Y por último, la fenomenología hermenéutica. Heidegger y su intérprete norteamericano, Hubert Dreyfus, varios de estos fueron maestros de Fernando, como John Searle y Hubert Dreyfus y Humberto Maturana. Y así Fernando Flores desarrolló la perspectiva ontológica, que es uno de los tres pilares de nuestra escuela. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar también con muchos años con Claudio Naranjo, estudiando con él, y me pareció muy valioso como aporte al desarrollo del potencial humano su perspectiva de los rasgos de carácter o los tipos de carácter, los tipos de personalidad, pero no para hacer una psicoterapia, sino para tomar el desarrollo del eneagrama de los tipos de carácter de Claudio Naranjo como una especie de repertorio de marcos interpretativos de las personas, ¿no? Como después lo voy a comentar un poco más en profundidad. Y después, una tercera pata en esta mirada nuestra es la perspectiva de la atención o la perspectiva de la conciencia, ¿no? Tenemos un acervo de 2500 años de desarrollo de refinadísimas prácticas para el cultivo de la atención y el desarrollo de la conciencia en la corriente del budismo, ¿no? Entonces,
la Escuela Hacer Historia articula estas tres dimensiones en una perspectiva integral e innovadora. Bueno, segunda cuestión, ¿cuáles son los elementos en el arte de desarrollar la transformación o el despliegue del potencial humano desde esta perspectiva? Primero, en general el ser humano nosotros lo concebimos como arrojado a situaciones. Siempre estamos en una situación y ya estamos en esa situación. No hay una manera de apartarnos y observar a priori el mundo o nuestra experiencia. Ya estamos arrojados, es nuestra condición. Y estamos arrojados a diferentes situaciones. Y en esa experiencia aparecen los estados de ánimo. Podríamos decir que los estados de ánimo son una expresión afectiva de nuestra forma de lanzarnos a la vida y al futuro. Estos estados de ánimo son diferentes a las emociones. Cuando se habla de emociones, en general se habla de una dimensión reactiva, ¿no? De la afectividad, ¿no? ¿Qué sé yo? Pasa algo que no me gusta y me enojo, o pasa algo que me parece amenazante y me asusto. Pero la emoción está muy ligada a un evento que ocurre y me dispara la emoción, y la emoción es bastante breve en su duración. En cambio, los estados de ánimo son como formas afectivas de lanzarse hacia la vida, de lanzarse hacia el mundo, de lanzarse hacia el futuro, de lanzarse hacia las posibilidades, que está acompañándonos de manera permanente y de trasfondo. Y que tanto las emociones como los estados de ánimo se asocian con valoraciones automáticas. Aparece una cierta valoración, de la misma manera que cuando me asusto es porque aparece una valoración automática, estoy en peligro, acá puede pasar algo malo. Con los estados de ánimo también. Pero la diferencia es que en los estados de ánimo es una emocionalidad de trasfondo, se me vuelve imperceptible. No digo estoy enojado, cuando estoy en un estado de ánimo no digo estoy escéptico. Simplemente el mundo se me aparece de una manera. Y me parece que en ese mundo hay las posibilidades que hay. Pero si nos fijamos detrás de cada estado de ánimo, hay una interpretación automática. Esa interpretación automática expresa nuestra historicidad como seres humanos, ¿no? Hemos tenido lecciones en el pasado que se transforman en narrativas, prácticas, tradiciones, formas de ver el mundo, etcétera, que influyen en nuestra forma de valorar las posibilidades que se nos abren en la vida hacia el futuro. Y obviamente hay un tercer condimento aquí, que es: todos tenemos inquietudes, tenemos preocupaciones, digámoslo así, tenemos cosas que nos importan y las queremos cuidar. Hay cosas que queremos cuidar, hay objetos de cuidado para nosotros, situaciones de cuidado. Entonces, podríamos decir que nuestra forma particular de estar en el mundo, de estar en una situación, es con una valoración o valoraciones automáticas que nos embargan en estados de ánimo particulares en función de cómo percibimos la posibilidad de cuidar lo que nos importa cuidar. Entonces fíjense cómo en nuestra forma de estar como seres humanos en una situación dada está presente la temporalidad. Somos seres arrojados hacia el futuro desde una particular tradición histórica. Entonces, bueno, un filósofo que yo mencioné antes, Heidegger, diría: somos seres arrojados en el presente hacia el futuro. Todo adolescente ha tenido la crisis existencial de decir: bueno, yo no elegí nacer, a mí nadie me preguntó, ¿no? O sea, simplemente estoy aquí y me encuentro aquí, ¿no? Esa condición de arrojado del ser humano se describe en este slide de esta manera, ¿no? Ahora, bueno, podemos hacer un menú muy amplio de estados de ánimo, no me voy a detener acá, ¿no? Pero por ejemplo, estado de ánimo como la resignación. Detrás de la resignación hay una valoración automática que dice: nada va a cambiar, no hay nada que hacer, no vale la pena intentarlo, ¿no? O detrás del resentimiento: me cerraste posibilidades y no quiero hablar del asunto, ¿no? Del otro lado, fíjense, estos estados de ánimo con azul más oscuro podríamos decir que son estados que de alguna manera restringen nuestros horizontes de posibilidades. Y por otro lado hay estados de ánimo que expanden nuestro horizonte de posibilidades. Por ejemplo, la ambición. Veo posibilidades para mí y estoy comprometido.
O la resolución, estoy tomando acciones para concretar las posibilidades que veo. Y así podríamos asociar cada estado de ánimo con una interpretación de trasfondo, una valoración automática. Entonces, podríamos decir que este es un atlas de las maneras en que los seres humanos nos vemos arrojados afectivamente hacia el futuro, en función de nuestra inquietud por cuidar. Entonces, en un proceso de aprendizaje muy particular que vamos a describir, podríamos llamarlo aprendizaje transformacional o aprendizaje ontológico o transformación del ser, comenzamos a reflexionar y cuestionar o pensar en alternativas para nuestra forma de estar en el mundo o para respecto a la persona que estamos siendo en una situación particular. Entonces aparecen tres preguntas fundamentales, ¿no? Primero, ¿qué juicios me darían más poder aquí? ¿Qué interpretaciones? Juicios como sinónimo de opinión, de interpretación o de valoración. ¿Qué forma de valorar la situación me daría más poder? ¿Qué me pasaría o qué horizonte se me abriría si cambiaría mis interpretaciones acerca de mi situación? ¿Qué nuevos estados de ánimo podría cultivar que me den más poder para ir hacia el futuro que quiero? Y a lo mejor también puedo descubrir inquietudes más profundas que están guiándome hacia el futuro. Entonces, si esta indagación, si este proceso da lugar a un cambio interpretativo en la persona, entonces podríamos decir que se abre una posibilidad nueva o nuestro estar en el mundo se transforma. Estoy haciendo algo un poco sintético, ¿no? Pero es algo que podríamos describir muchísimo más en detalle y que de alguna manera constituye una forma de abordar la transformación, como decíamos antes. O sea que nuestros juicios, nuestros nuevos juicios, los nuevos juicios que hemos desarrollado, piensen también aquí podríamos decir interpretaciones e incluso narrativas de las que me he apropiado, transforman mi manera de estar en el mundo, en un sentido muy particular. Se me cambia, se me transforma el horizonte de posibilidades a la mano. Y por esa razón se transforman mis posibilidades de acción. Entonces digo, bueno, puedo hacer otras cosas que antes no veía posibles. Y aquí volvemos a la cuestión del lenguaje como productor de acción. Desde esta perspectiva, nuevas posibilidades de acción siempre va a implicar nuevas conversaciones. Si ustedes se fijan, y esto para el que no está familiarizado con esta forma de ver las cosas, puede resultar un poco extraño, no hay acción humana posible sin conversaciones que la antecedan, salvo cosas que yo haga de forma instintiva, pero mucho menos las va a haber si implican el concierto de varias personas, la coordinación de varias personas. Entonces, los actos de habla son las cosas que hacemos cuando hablamos para producir la acción. No me voy a poner súper detallado aquí, pero supónganse que ustedes cambian su forma de interpretar su situación y aparecen nuevas posibilidades de acción. Bueno, una primera cosa que van a hacer son juicios diferentes acerca del futuro. Nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestras valoraciones son muy importantes, no porque sean verdaderos o falsos, sino porque son nuestra manera particular de orientarnos hacia el futuro para tomar decisiones. Y las decisiones las podríamos asociar con otro acto de habla que es hacer declaraciones. Voy a cambiar de trabajo, voy a empezar a estudiar inglés, voy a iniciar el tratamiento o lo que sea. Y cuando hago una declaración, abro un espacio de posibilidades nuevas a mi alrededor. Si alguien dice, voy a crear una empresa de software, a su alrededor quienes escuchan, si confían en él, dicen, me interesa, me sumo, me acerco, no me interesa, qué pena, hubiera querido hacer otra cosa con él. Cuando hacemos declaraciones de tipo resolutivo, el espacio en torno nuestro se reconfigura y el poder se reconfigura. Y a partir de esa nueva cancha que he delineado, por ejemplo, al decir voy a crear una empresa de software, movilizar la acción concreta tiene que ver con otros actos de habla. Tengo que hacer pedidos, necesito proveedores. Entonces tengo que hacer pedidos que me permitan recibir promesas
acerca de lo que necesito recibir. Y por otro lado, voy a salir a hacer ofertas a mis clientes. Y lo que quiero cuando hago ofertas es que se produzcan promesas que yo le voy a hacer a mi cliente. O sea, mi cliente acepta mi oferta y se transforma en una promesa que yo tengo con él. Y mi identidad futura, mi capacidad de crecer, mi capacidad de construir confianza, va a depender de mi impecabilidad en el cuidado de las promesas, que en definitiva, cuidar promesas es cuidar el futuro de mis clientes o de las personas a las que yo le hago promesas. Entonces aquí se abre toda una comprensión del fenómeno humano y de la acción y de la co-creación del mundo con otros. Entonces el lenguaje, bueno, me adelanté a la frase, el lenguaje es el espacio en el que co-creamos el mundo con otros, creando ofertas e identidades de valor. Tercero, vamos al liderazgo y al coaching en particular. Bueno, yo siempre digo, desde mi óptica, liderazgo y coaching son como dos filos de una espada, ¿no? Son como cara y contracara. Por un lado, un líder, desde nuestra óptica, es una persona que crea una visión de futuro con cierta claridad y que se compromete con trabajar para hacerla realidad. Y para hacer realidad la visión, tiene que generar acciones y aprendizajes. Pero además, para seducir a otros a que lo sigan, su visión debe de alguna manera hacerse cargo de inquietudes compartidas de ese grupo humano. El líder es seguido porque encarna claridad respecto del cuidado de las inquietudes compartidas en una comunidad y la forma de alcanzar ese cuidado, de alcanzar esa visión, uniendo las conversaciones del presente con esa visión de futuro. Y de eso se trata aprender, fíjense. En el camino de un líder hay un proceso de aprendizaje permanente para avanzar hacia la consecución de sus logros. Ahora, si se fijan, un coach es simplemente la contracara de eso. Es una persona que es competente para acompañar, podríamos decir, movilizar a otra persona en hacerse cargo de su capacidad de liderar, en provocarlo y desafiarlo a hacer realidad su visión, a movilizar el potencial del que dispone. Entonces, hablar de liderazgo para nosotros y hablar de coaching es hablar de cosas muy relacionadas. Entonces, una forma de entender el proceso de coaching, fíjense, a lo que vimos antes, podríamos sumarle que en la situación que la persona está, se impone o se plantea cierta visión de futuro, cierto objetivo ambicioso, podríamos decir. Ahora, los seres humanos, en función de las experiencias que nos ha tocado vivir, solemos tener también, además de ambición, tener ciertas creencias limitantes, ¿no? Había un autor de management muy famoso que era Peter Senge que decía: se suele generar una tensión creativa entre mi voluntad de ir hacia objetivos ambiciosos y las creencias limitantes que me dicen no se puede, no vas a poder, no estás a la altura, no está a tu alcance, es imposible, no se puede hacer, no tenés recursos, no tenés tiempo, no tenés inteligencia, ¿no? Entonces, esa tensión se tiene que resolver de alguna manera, ¿no? Entonces, veamos tres opciones. La primera es resolverla enfermando. Si la tensión es muy elevada y el estrés es muy elevado, puede llevar a que la persona no soporte esa tensión. Ahora, hay dos opciones más. Una opción es degradar mis objetivos. Decir, bueno, al fin y al cabo no me preocupa tanto lograr mi objetivo, me conformo con lo que tengo, no estoy tan mal y degrado mi visión. Pero tenemos otra adicional, que es la opción 3, que es cambiar mis interpretaciones. Y volvemos a lo que hablamos antes. Esto lo podríamos llamar una transformación del ser, un cambio de observador. Y es el foco del coaching. El foco del coaching es la transformación del ser. El foco del coaching es una transformación en el ser que esa persona está haciendo en el mundo. Y eso hace que se amplíen sus posibilidades. O sea,
No tiene nada que ver con la psicología, no tiene nada que ver con el asesoramiento ni con la mentoría, tiene que ver con el trabajo en la transformación del ser. O sea, está mucho más ligado al diseño y creación de futuro que a cualquier otra cosa, ¿no? Con lo cual es muy complementario de estas otras disciplinas, ¿no? O sea que esto se basa en todo lo que estamos viendo, de alguna manera se puede expresar sintéticamente diciendo que nuestra forma de estar en el mundo y nuestra forma de observar no se limita a un registro sensorial, sino que somos seres interpretativos. Nuestro mundo es un mundo interpretativo. Y eso se expresa en esta palabra el observador o esta expresión el observador que soy. Y ese observador que soy tiene que ver con la biología, pero en gran medida tiene que ver con nuestra historia personal y nuestra tradición cultural. Y esto puede transformarse, esa forma de estar en el mundo puede transformarse en un proceso de aprendizaje de este tipo. O sea que cuando decimos esto es imposible, no nos damos cuenta de que estamos haciendo una interpretación en muchos casos. Hay cosas que son imposibles, por lo menos son facticidades de la vida, pero muchas veces decimos que algo es imposible y estamos simplemente dictaminando una opinión, transformándola en una creencia, ¿no? Y nosotros decimos, lo posible se puede cultivar, lo posible tiene que ver con el mundo en el que estamos, con nuestra forma de estar en el mundo, con nuestras interpretaciones, con las interpretaciones en las que habitamos. Entonces, cuando empezamos a desarrollar nuevas interpretaciones, cultivar nuevos estados de ánimo, conectarnos con nuestras inquietudes, eventualmente emergen nuevos mundos de posibilidades. Y si emergen nuevos mundos de posibilidades, emergen nuevas posibilidades de acción, en particular, de ir por esas posibilidades y hacerlas realidad. Entonces podríamos decir que un aprendizaje transformacional o un aprendizaje ontológico, y ontológico quiere decir simplemente en el cual hay una transformación del ser, es uno en el que se transforma la estructura del ser, se transforma las interpretaciones y las conversaciones en las que ese ser habita. Último punto, la empresa y el nosotros en la empresa. No voy a ser muy extenso aquí, pero simplemente algunas pistas. Claro, un mundo que es muy estable y con cambios lentos no desafía nuestro ser. La transformación de nuestro ser aparece como caprichosa o irrelevante porque la forma en que todos solemos ser o de la forma cultural de ser, el sentido común, parece razonable y adecuado para enfrentar la vida. Nos resulta útil lo que aprendimos de nuestros padres, la tradición a la que pertenecemos, etc. Pero el mundo de hoy es un mundo en el cual el desafío de reinvención es enorme y es permanente. Nos vemos desafiados a reinventarnos de manera permanente por las disrupciones tecnológicas, por un montón de cambios de gran escala que no quiero ahora ponerme a describir en detalle, pero sí podría decir que hubo una progresión de aceleración que podríamos mencionar con 2 o 3 hitos fundamentales. Este mundo volátil en el que vivimos se empezó a gestar con la crisis petrolera de los 70, se agudizó, se profundizó con la globalización y últimamente apareció la pandemia y ahora la guerra y las posibilidades oscuras que todo esto trae. Y no cabe duda de que todos estos fenómenos nos desafiaron a reinventarnos. Y para reinventarnos, obviamente debemos transformar nuestras interpretaciones, transformar el ser que estamos siendo en el mundo para seguir sosteniendo relevancia, seguir sosteniendo significado para nuestra vida. Entonces, cuando el desafío pasa a ser el desafío de una empresa, bueno, la empresa puede definir una estrategia y decir, queremos ir para allá, ¿no? Es como decir, la visión de toda la compañía, la misión de toda la compañía. Pero después nos enfrentamos con las personas y los grupos dentro de la compañía, ¿no? Entonces, una forma de pensar una transformación, una suerte de coaching organizacional o de proceso de transformación cultural en una empresa, podríamos definirlo en 2 etapas clave, ¿no? Una etapa es, eventualmente las personas
habitan en marcos interpretativos diversos. Y yo acá, bueno, me falló mi origen científico y lo representé cada persona con un vector, ¿no? Como que cada persona, dado su marco interpretativo y el ser que está haciendo, avanza hacia un lugar muy diferente al de las personas que están en su propio equipo de trabajo. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer es producir alineamiento dentro de cada equipo a partir de generar prácticas que le permitan al equipo sostener nuevas formas de ser y nuevas formas de actuar. Y esto a nivel de las personas va a implicar desarrollar sensibilidades y habilidades y disposiciones de ánimo para sintonizar entre sí. Ahora bien, cada equipo puede lograr una sintonía interna, pero a su vez cada equipo o todos los equipos entre sí tienen que tener sintonía con un objetivo mayor, que es el objetivo estratégico de la compañía. Y esto implica sintonizar todos los equipos en torno a iniciativas estratégicas, ciertos indicadores clave y un sentido de accountability por los resultados y los objetivos. Y esto implica nuevas prácticas, un nuevo estilo, que es una forma de describir la cultura de la compañía, y nuevas narrativas, o sea, una nueva cultura, una inflexión cultural. Entonces, nuestro mundo lo co-creamos en redes de conversaciones y de relaciones. Entonces, una pregunta fundamental para cualquier persona y para cualquier líder de empresa es: ¿qué conversaciones faltan en tu vida y qué conversaciones faltan en tu empresa? Bueno, muchas gracias. Yo, antes de pasarle la posta a Rocío, quería regalarles algunas cosas y hacerles algún anuncio, alguna publicidad, digamos. Primero, invitarlos a escuchar nuestro podcast, Líderes Despiertos, está en todas las plataformas, Spotify en particular. En segundo lugar, también Líderes Despiertos, además de ser el podcast, es un libro que publiqué el año pasado y que pueden descargarse una introducción y el primer capítulo gratuitamente en el sitio www.jclucas.com.ar. Así que los invito a registrarse y descargarse gratuitamente esas primeras páginas del libro. Y por último, quería decirles, como les dije al principio, este es el último webinar gratuito que tiene que ver con el lanzamiento de nuestro programa que hacemos todos los años y que es el programa más largo, es un programa de 2 años de formación en liderazgo y coaching y con la opción a certificar, y de nuestra escuela Hacer Historia, pero que lo hacemos en una alianza con la UMSA, la Universidad del Museo Social Argentino. Rápidamente, este es un programa que es altamente innovador, como les comentaba antes, y 100% en línea, dura 2 años, incluye webinars sincrónicos, muchas horas de entrenamiento. Todos esos webinars intensivos, vivenciales, los conduzco yo. Les aclaro esto porque no todos los master coaches de las escuelas conducen los seminarios, muchos ponen a alumnos o discípulos en esa tarea, pero yo acompaño a cada participante de principio a fin en todo el viaje de esta formación. Tercero, todos los participantes van a poder acceder a una plataforma de cursos en línea asincrónicos con videos, tareas, etcétera, lecturas, y que pueden hacer a su propio ritmo, y donde están todos los contenidos conceptuales, distinciones y ejercicios vinculados con el programa. Cada participante además va a tener acceso a coaching individual, va a tener su coach que lo va a acompañar a lo largo del programa, y también grupos de estudio autogestionados, ¿no?, pero con algún acompañamiento de un facilitador. Y por último, como les dije antes, tienen la posibilidad de certificar como coach profesional integral con el aval de la Universidad del Museo Social. Rápidamente, este programa de 2 años está estructurado en cuatro bloques, 4 semestres, 4 módulos. El primer módulo se llama Líderes Despiertos y se enfoca en un trabajo de autoconocimiento y de autodesarrollo. Y en el segundo semestre, el módulo se llama Líderes Innovadores, y se trabaja en el desarrollo de la capacidad de liderazgo y de la capacidad de innovación y de reinvención de la propia identidad en el mundo.
Y el segundo año, después de este trabajo profundo de fortalecimiento personal, el segundo año es un espacio de entrenamiento en las competencias para movilizar el potencial de otras personas y equipos, poder acompañar y desafiar y movilizar en los procesos de transformación de otros en la disciplina del coaching. Bien, bueno, acá un detalle de los cursos que están incluidos en la plataforma de cursos en línea. No me voy a detener mucho en esto, pero es un caudal muy grande de contenidos que abarca todos los contenidos del programa. Bueno, esto es todo lo que yo quería decirles. Les súper agradezco por la atención y bueno, Rocío, quedo en tus manos para lo que diga, lo que mandes. Y muchas gracias, Juan. Por supuesto, como siempre, aprendemos mucho de estas presentaciones que tú nos preparas. Este es el espacio para preguntas. Estamos aquí en este momento 47 participantes. Entonces, muy bueno si podemos comenzar a hacer preguntas por el chat o preguntas abiertas aquí en este espacio. Yo tengo algunas. Invitarlos, Rocío, también a que en la medida de lo posible enciendan las cámaras, así conversamos y nos vemos. Así conversamos. Sí, hay algunas cámaras encendidas aquí en la primera pantalla, pero en las siguientes no. Entonces, muy invitados a las cámaras encendidas y, por supuesto, a preguntas. Hay una pregunta, Juan, que siempre nos hacen en estos espacios las personas interesadas en entrar a estos programas y en comenzar a prepararse, y es si este programa del que tú nos estás hablando hoy solamente debería ser tomado por personas que quieren formarse como coaches y que tienen esa intención clara de terminar los 2 años, dedicarse a este tema del coaching, o si esto nos va sirviendo, vamos estudiando, lo podemos ir aplicando. ¿Cómo podrías tú responder a esta pregunta? Bueno, el programa tiene una gran modularidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, el primer año es un año de desarrollo, de mucho trabajo de autoconocimiento y de fortalecimiento personal, podríamos decir, hacia el interior o hacia lo personal, espiritual y hacia el mundo como líder, ¿no? Ahora, es interesante, o sea, que alguien puede hacer el primer año y terminarlo y ha terminado realmente una unidad que es coherente en sí misma y es completa. Pero pasa que el segundo año, bueno, el que quiere ser coach o está muy interesado en el coaching no tiene dudas, pero muchas personas dicen, bueno, ¿yo para qué quiero el segundo año si yo no voy a trabajar como coach? Y yo quisiera dinamitar esa interpretación, porque eso es como si ustedes me dijeran, yo quiero estudiar tenis, pero como yo no voy a ser tenista profesional, no voy a jugar partidos de tenis con nadie, solo voy a pelotear contra la pared. Es algo parecido, porque cuando vamos al segundo año a desarrollar competencias para movilizar procesos de aprendizaje de otros, es cuanto más aprendemos nosotros y cuanto más nosotros nos desarrollamos en nuestras habilidades y en nuestra fortaleza también personal. El primer año es un año de mucha introspección y de mucho trabajo hacia adentro, también en el liderazgo, pero el segundo año nos pone en la cancha de una manera mucho más fuerte. El segundo año es 80% entrenamiento o 90% entrenamiento. Entonces es muy valioso, y no es muy valioso solamente para el que quiere trabajar como coach, es valioso para cualquiera que se da cuenta de que su vida es forjada en las conversaciones cotidianas. Cualquiera que le cae esa ficha sabe que el segundo año donde se entrena en aprender a conversar con otros es fundamental. Pero bueno, lo bueno del programa es que permite ir modularmente avanzando, ¿no? La persona puede ir, decíamos, hacer el primer año y después decidir si hace el segundo. En general, la mayoría de la gente termina haciendo los 2 años, ¿no? Excelente. Abrimos el espacio para preguntas. Aquí veo personas también que han participado ya de los programas. Zulma, muy bienvenida. Qué gusto verte también acá. Marcelo, qué gusto verte. Quienes hemos cursado el programa. Mauro.
Y y personas que están también muy interesadas. Ángela, qué rico verte. Sofía Ballestas, qué bueno. A Marcela Torres también un saludo especial. ¿Quién quisiera comenzar a preguntar algo de la conferencia o una inquietud que tenga cuando ya se inscribió en este webinar el día de hoy? tenemos, por ejemplo, para romper un poco el hielo, tenemos gente de distintos lugares, ¿no? Hay, bueno, colombianos. Levanten la mano los de Colombia. Bueno, ahí la veo a Zulma. Y el joven aquí, Carlos. ¿Quién más? Está Ana María, pero que no es Ana María. Ángela que está levantando la mano, pero la mano física. Sofía Ballestas. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos. Y aquí hay alguien que quiere hacer preguntas. Adelante con las preguntas. Ah, levantaron la mano, pero era un saludo, ¿no? Decir que somos colombianos, no para hacer preguntas. Bueno. Era un saludo colombiano, pero ya se pueden hacer las preguntas. ¿Quién se anima a arrancar? Y Marcela Torres, Marcela, nos haces una pregunta aquí en el chat, si quieres, puedes arrancar. Gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. Me uní un poco tarde a la charla por temas laborales, pero quisiera saber cómo es el horario, cómo se maneja. No sé si ya lo explicaron, pero si pueden explicarme un poco cómo sería el tiempo y el manejo para esto. El tiempo y manejo de la carga horaria del programa. Bueno, es así. Vos tenés, como le decíamos, en cada año 2 módulos. Esos módulos son de 60 horas de entrenamiento cada uno, pero no son extensivos, no son 2 veces por semana 2 horas o 4 horas, sino que son 4 seminarios. Cada módulo son 4 seminarios de 15 horas. Cada seminario es de 15 horas y es los viernes a la tarde hasta la noche y los sábados. Entonces, para mucha gente eso le facilita mucho la vida, ¿no? La gente muy ocupada no tiene que estar permanentemente teniendo encuentros, sino que son 4 fines de semana por semestre. Y ni siquiera están distribuidos de manera mensual, sino que en 2 meses están los 4 seminarios. Por ejemplo, nosotros empezamos en mayo y ahí en 2 meses tenemos quincenalmente los 4 seminarios. Y eso es la primera inmersión en el primer módulo del programa, y después eso se complementa con la plataforma, que la manejas a tu ritmo, de acuerdo a tu comodidad, encuentros de coaching, que eso también lo agendás vos, grupos de estudio que también se manejan de esa manera. Entonces también eso ayuda mucho. Si tenés que faltar a un seminario, es irreemplazable porque es muy vivencial, pero podés mantenerte conectado a través y compensarlo con todo ese andamiaje de contenidos y de espacios de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te decía, mayo, junio, julio, ahí tenemos el primer módulo, digamos, líderes despiertos, y después septiembre, noviembre, tenemos el segundo módulo de líderes innovadores. Y la misma estructura, cambiando las fechas, se reproduce en el segundo año. La carga horaria es idéntica. Bueno, en el segundo año se suma el que hace todo el proceso de certificación, tiene que hacer muchas horas de entrenamiento, pero son por fuera de la estructura de seminario, ¿no? Y son optativas. Yo siempre pasa lo mismo que con el segundo año. Yo le digo, háganlo, hagan todos el segundo año, hagan todos el proceso de certificación, aunque no les importe recibir la certificación, porque el proceso de meterse en el entrenamiento es muy rico y muy útil y muy valioso, ¿no? No sé si te contesté. Sí, muchas gracias. Bueno, un placer. Y aquí veo... Juan, aquí también Susana Valenzuela por el chat dice que muy interesante, que ella hace un tiempo había leído el libro de Rafael Echavarría y que le pareció magnífico los conceptos sobre las conversaciones. También quisiera aprovechar acá para preguntarte un poco sobre
tu relación con Fernando Flores. Tú lo mencionaste muy especialmente hoy en tu presentación, todo, y pues por supuesto también a estos maestros, ¿no? Naranjo, a toda esta escuela que has hecho. ¿Nos podrías contar un poco esa relación, Juan? Sí, bueno, es para mí muy importante poder mencionar a Fernando porque, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace más de 20 años y en esa época me impactó muchísimo en el desarrollo de mi tarea y en lo que fue después mi trabajo. Fernando Flores es un creador pionero y es un referente mundial. Es una persona reconocida de primera línea mundial, pero no es tan conocido en Argentina. En Argentina son más conocidos sus alumnos. Echeverría fue alumno de Fernando Flores, Olaya fue alumno de Fernando Flores, Freddy Kaufman fue alumno de Fernando Flores, Jim Selman fue alumno de Fernando Flores. Pero el tema es que Fernando se dedicó a una mirada mucho más amplia que la del coaching ontológico convencional. No se dedicó a desarrollar el coaching ontológico como tal, sino una perspectiva mucho más abarcadora, que apunta también a la transformación social, a la transformación de las organizaciones. Y yo, bueno, pasó que en el año 2013 escribí ese libro que vos mostrabas al principio, Rocío, El arte de hacer historia, que fue muy influido por el trabajo de Fernando, ¿no? Y en una parte que tiene mucho que ver con cómo es la ontología de la invención de mundos, la ontología de la innovación, de la creación de identidad, etcétera, cosa que va muchísimo más allá del coaching ontológico convencional y que yo incluí en la formación nuestra. Ahora, me pasó una cosa muy curiosa, que yo en esa época, Fernando estuvo dando una conferencia en Buenos Aires, yo fui a la conferencia y le regalé un ejemplar del libro antes que empezara la conferencia, pero bueno, empezó la conferencia, chau, chau. Y bueno, no supe más, pasaron años. Cuando empezó la pandemia yo retomé contacto, hice un programa con él, y en un momento me llama por teléfono y me dice, a través de sus asistentes, ¿no? Y me dice que quería hablar conmigo, bueno, y me dice, me di cuenta quién eras vos, yo tengo tu libro, lo leí, y bueno, habló muy elogiosamente del libro, pero les cuento todo esto porque a partir de ese reencuentro estamos diseñando proyectos juntos. Estoy trabajando con él, imagínense, como que venga Messi y me diga, che, vos sos bueno, ¿por qué no venís a jugar en mi equipo? Estoy armando un equipo. Impresionante para mí, ¿no? O sea, un orgullo y una oportunidad impresionante. Y bueno, es interesante la pregunta sobre esto porque estamos ahora, en breve vamos a estar lanzando algunos emprendimientos vinculados con la colaboración entre Hacer Historia y Pluralistic Networks, que es la empresa de Fernando. Así que van a recibir noticias sobre eso también. Yo muy feliz de poder, siempre el vínculo con Fernando es una especie de impacto transformador y amplificador en la vida de la gente, ¿no? Y yo como uno de ellos, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos la historia de Fernando. Gracias, Rocío. Gracias, Juan. Está la mano de Zulma levantada, pero quería preguntarte aquí, hay unas preguntas cortas en el chat, como por ejemplo, no han hablado de costos, monto total y cómo se abona. Había también una pregunta de si era totalmente online o presencial. Ya Mauro nos ha aclarado aquí por el chat que el programa es totalmente online porque es internacional y hay gente de muchos países, ¿no? Exactamente, eso por un lado. Por otro lado, para los que están en Argentina, las modalidades de pago son diferentes. Los que están en el exterior lo pagan en dólares vía un pago por PayPal, que generalmente les proponemos el pago anual. Y los que están en Argentina, digamos, pueden hacer el pago por distintos medios, pero pueden hacer una matrícula y pago en 7 cuotas. O sea, en total 8 pagos a lo largo del año. Ese es más o menos el esquema de pagos. Perfecto. ¿Quieres hablar algo del monto en dólares o esto todavía no?
Bueno, esa información, si podemos poner el link para los que estén interesados, o yo ahora lo puedo poner, si no, podemos poner el Perfecto. link, porque es muy importante, si se registran en la página, en la landing del programa, una vez que se registran, acceden automáticamente a una página donde tiene los montos, el valor del programa, las formas de pago, hasta tienen mi WhatsApp para contactarse y consultarme. Y van a recibir, además de ver esa página cuando se registran, van a recibir con un mail automático con esa información también. Así que yo ahora, si quieren, les ponemos la página del programa en el chat y se pueden registrar ahora mismo para recibir el detalle de la información. Esta información más específica, perfecto. Entonces ahora, Zulma, que tienes tu mano levantada, Así por aprovechamos supuesto, ahora para bienvenida. seguir conversando. Hola, hola, buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, y buenas tardes para todos. Yo acá, como siempre, deleitada con toda la información que nos compartes. Ya me imagino cómo será el programa y bueno, me emociona un montón. La pregunta era muy relacionada a la que hicieron sobre el monto y modalidades de pago, entonces pues entraría el link para resolverla. Pero otra pregunta que me surge es, yo ya me certifiqué como coach ontológico y allí recibí la acreditación de la ICF. Por ejemplo, no sé si este programa tiene algún tipo de acreditación también. La acreditación es de tipo académico universitario, o sea, el aval lo da la universidad. O sea, en las certificaciones de coaching, el que certifica es el Master Coach, en este caso yo, y hay un aval de alguna, a veces de alguna institución, ¿no? En nuestro caso es universitario, ¿no? También incluso por el perfil de la escuela, ¿no? Es una escuela que tiene mucha orientación hacia lo profesional, lo empresarial, lo emprendedor, y nuestro vínculo con las escuelas de negocios y las universidades es muy natural. Yo, de hecho, vengo del mundo académico, ¿no? Entonces, es una modalidad muy diferente al de las asociaciones de coaches, que son todo tipo de personas que se dedica al coaching y arma su escuela y busca el aval en la escuela, ¿no? En la Ya, asociación. ok. Son como Ok, enfoques un poco diferentes. perfecto, súper, gracias. ¿Qué más, amigos? Anímense, conversemos. Dudas, preguntas sobre cualquier cosa que quieran conversar. Carlos. Adelante, señor. ¿Quién me habla? Es Antonio. Antonio Capriotti, ¿cómo estás? Antonio creo que es un alumno del programa. ¿Me escucha? ¿Verdad? Antonio Capriotti. ¿Alumno del programa? No, sí, me escribí. Voy a hacerlo. Por eso, sí. Todavía no, porque no. Futuro Tuve alumno. algunos sí, pero estoy con la decisión de escribir. Sí, es. Perfecto. No, interesantísimo el planteo que haces. Yo me formé más, una formación bastante personal, ¿no? Propia, solitaria, con todos los recursos de Kaufman y primero ¿cómo es? De Echeverría. Algo de Flores también, porque en los libros de Echeverría incluso hay artículos completos que son ideas de Flores, las cuales las tomó y las desarrolló. Bueno, Es que así que, Freddy Kaufman fue mi primer maestro en los 90, cuando ni ah, siquiera existían las asociaciones de coaching. sí, sí. Bueno, yo lo conocí también, lo conocí accidentalmente en Buenos Aires en unos encuentros que hubo. No, lo que yo te quería decir, hay una cuestión muy interesante que todos estos autores la tocaron y sobre todo la tocó a partir de la revisión de Heidegger, tomando por supuesto la postura de Nietzsche, ¿no? Sobre la crítica al mundo occidental, o a ese racionalismo cartesiano. Ellos lo anunciaron, lo enunciaron de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Me resultó muy cómoda para apreciar lo que yo ya había leído, la clasificación que vos hiciste, me parece que es muy pedagógica.
Lo único que yo quería, a ver si podés a lo mejor entrar un poco más en el concepto de verdad y en el de interpretación, cómo ambos mundos se enfrentan de alguna manera. Entonces, aquellos defensores de la verdad, es decir, del recurso metafísico que tanto critican todos, ¿no es cierto? Sobre todo Echeverría y Flores también. Y el mundo interpretativo de aquellos que lo critican, porque decir, bueno, si todo es interpretable, este mundo es un caos. ¿Cuál es esto? Es decir, ¿en qué lugar te sitúas vos para, yo más o menos sé, entiendo la forma que pensás, pero ¿en qué lugar te sitúas vos ante estas críticas? Ante la crítica metafísica, aquellos que dicen que es imposible definir el ser de las cosas y definir el ser del hombre. Bueno, te cuento. Jugar por Heidegger. Te cuento. Sí, perdón. Fernando es un discípulo de uno de los máximos referentes de Heidegger, que murió hace poco, que era Hubert Dreyfus, de la corriente americana, ¿no? Después está la corriente europea. Pero sí, hay una mitad de los filósofos que son analíticos y se dedican a todo lo que es racional y descriptivo, ¿no? Y empapado de la problemática epistemológica y todo eso. Por el otro lado, los que están en el mundo ontológico los tratan de superficiales y los que están en la analítica los tratan de delirantes, que hablan pavadas, ¿no? Ahora, si vos me preguntás qué opino yo creo que hay una gran confusión y que el trabajo de Heidegger es un trabajo iluminador. Por eso algunos dicen que es un galimatías lo que él escribió, pero otros dicen que es el filósofo más importante de la modernidad, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Porque Heidegger lo que hizo fue dinamitar la idea de que podemos comprender al ser humano como si fuese una máquina, un zapato o un planeta en el cielo, ¿no? Entonces hay una distinción muy clave ahí, ¿no? No podemos entender al ser humano a partir de sus atributos y de su funcionamiento como ente. Entender al ser humano es entenderlo en el mundo. Por eso Heidegger, para hablar de esto, inventó palabras, ¿no? Por ejemplo, ser en el mundo, con guiones, ¿no? Y en todo lo que yo planteé hay una impronta del pensamiento de Heidegger, pero preguntarme lo que vos me preguntás es como retrotraernos a la cuestión anterior, ¿no? Fíjate, una forma, dos cosas que te quiero decir que creo que te pueden ser de valor para vos, para Antonio, ¿no? Primero, el punto es que no andamos atrás de la verdad nosotros, en esta disciplina, ¿no? Que podríamos llamar ontología generativa. No andamos atrás de la verdad, sino del poder. Las interpretaciones no son cualquier cosa, ¿no? No es que porque yo reconozco la dimensión interpretativa del ser humano va a ser todo un caos, sino que yo reconozco el poder que tienen las interpretaciones y como si cambian mis interpretaciones, cambian mis posibilidades a la mano. Entonces, si vos pensás que no se puede confiar en nada, en nadie, porque el ser humano es intrínsecamente malo, va a haber posibilidades que no van a estar para vos. Si un día cambiás y decís, no, la confianza la puedo construir, depende de mí también, depende de las conversaciones, depende de si cumplimos promesas. Entonces, si yo empiezo a tener esa nueva interpretación, me aparece un universo de posibilidades distintas. Ahora, la segunda interpretación es mucho más útil si yo quiero crear una empresa, por ejemplo, si quiero ser un político, si quiero ser un líder social. Porque si tengo la interpretación de que no se pueden confiar en nadie, no voy a poder avanzar mucho, porque no voy a poder coordinar acciones. Entonces, primera cuestión, no andamos atrás de la verdad, andamos atrás del poder. Y tampoco andamos atrás de la teoría, andamos atrás de la praxis. Entonces, te digo, por eso esas dos cosas para mí son muy importantes, o pueden ser importantes para vos, no porque esté mal en la inquietud por la teoría, es muy útil, es interesante, es enriquecedor, en tanto y en cuanto no nos perdamos ahí y nos vayamos de la cuestión más originaria y constitutiva del ser humano, que es ya estamos en el mundo haciendo cosas, mucho antes de hacer cualquier interpretación y de cualquier teoría. Porque una cosa que no se entiende bien de Heidegger es que
cuando Heidegger habla de interpretación, no habla solo de las interpretaciones en el lenguaje. Un indio del Amazonas que nace y se cría en su tribu y aprende a preparar la comida, a navegar con una canoa o a hacerse del alimento para subsistir, tiene una interpretación ya, pero no es una interpretación en términos de un cuento en el lenguaje, sino que es una interpretación prereflexiva dada por la familiaridad con un mundo. No me quiero meter porque es muy largo esto, pero quiero decirte, lo que Heidegger plantea es una huevada esto de pensar que lo más constitutivo del ser humano es andar mirando al ser humano como si estuviese mirando a un planeta que está en el cielo, porque el ser humano no es un ser cerrado, no se puede describir al ser humano por atributos como se describe a un perro o a una mesa. El ser humano es un ser abierto, arrojado al mundo y a las posibilidades. Entonces, entenderlo requiere un esfuerzo muy grande. Por eso Heidegger es tan desafiante, porque el tipo da vuelta totalmente la tortilla de nuestro sentido común cartesiano. Nos dice, no es cuestión de sujeto-objeto. Hablar de lo epistemológico es hablar de superficialidades. Lo más constitutivo del ser humano no tiene que ver con sujeto-objeto, va más allá de esas dualidades. Tiene que ver con estar en el mundo. Tiene que ver con la cotidianeidad y la familiaridad con un mundo. Heidegger da el ejemplo, por ejemplo, de un carpintero, ¿no? Dice, un carpintero no es un buen carpintero porque tiene una teoría sobre el martillo o sobre la carpintería. Es un buen carpintero porque aprendió y se familiarizó y sabe hacer las cosas, tiene un know-how. Entonces, muy importante, andamos atrás del poder y andamos atrás de la praxis, que es lo que tiene que ver con el poder. Lo otro es muy bueno porque nos permite resignificar la praxis, nos permite potenciarla. Pero si yo no estoy en la praxis, es como una especie de distracción, ¿no? Vivir una vida como desnaturalizada, ¿no? Andar entretenido con ideas y pensando que soy superior porque tengo ideas, ¿no? Y me pierdo de algo muy sustancial. Entonces, no es lo mismo estudiar un planeta en el cielo que estudiar al ser humano, decía Heidegger, ¿no? Ese estudio, esos entes son entes cerrados, yo los puedo definir en términos de propiedades, en cambio el ser humano no. El ser humano lo toco y se reinventa, se reinterpreta, ¿no? Bueno, Para colmo nunca está quieto. La hice muy larga. Para colmo nunca está quieto. No, claro. No, está bien, está bien. Me sirvió y mucho. Abierto. Juan Carlos, y nunca está quieto. Sí. Nunca está quieto, pero lo que no está quieto porque no está completo. El ser humano tiene la característica de que se tiene que responder la pregunta por el ser. ¿Vieron cuando un adolescente está viendo a ver qué quiere estudiar, ¿no? Un perro no se tiene que preguntar qué tipo de perro quiere ser, ¿no? ¿Qué forma de perrunidad va a adoptar en su vida? En cambio, el ser humano es un ser arrojado, incompleto, por eso la temporalidad es central. Y al final, el reconocimiento de que somos seres para la muerte, nos encaminamos a la muerte, y esa es estamos abiertos a posibilidades, pero esa es la posibilidad más posible, ¿no? Entonces, cuando empezamos a reconocer eso, no es nada que ver con ponerse lúgubre o triste, es reconocer la verdadera condición que tenemos como seres, ¿no? Siempre vamos a estar arrojados a posibilidades, ¿no? Hasta un minuto antes de morir. Bueno, muchas gracias, señor, por la pregunta. Un poco me la hizo hacer larga. ¿Qué más, amigos? Gracias a vos por la respuesta. Gracias a vos. Un placer, un placer. Ángela, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Realmente me llena de alegría poder estar aquí con ustedes. Bueno. Y quería preguntarte, el programa es un programa para liderazgo y coaching profesional. ¿Qué sucede si no eres líder y no quieres ser coach? ¿De qué manera podría aportar en la vida de una persona que podría estar interesado? Es un programa para el florecimiento del ser, con lo cual es probable que te sirva. Lo que pasa es que gracias. el liderazgo
es una manera de llamar a la persona líder, a la persona que se hace cargo, no solo de su, bueno, también puede ser un líder, a veces, viste que a veces se habla del liderazgo personal, con lo cual liderar tu vida es algo que es relevante siempre, ¿no? Es definir hacia dónde querés ir, etcétera. Pero cuando hablamos de líder, en general hablamos de alguien que busca hacer un impacto en el mundo y que otros lo sigan, ¿no? Por ejemplo, crear una empresa, crear un movimiento, crear una iniciativa de cualquier tipo, ¿no? Entonces, no es que liderar tiene que ver con que me nombren gerente en una empresa, ¿no? El liderazgo está siempre presente en nuestra vida, porque es una forma de mencionar el hacernos cargo de nuestro futuro. Todo ser humano busca hacerse cargo del futuro, o sea que te va a servir seguro, salvo que no te importe tu futuro. La única chance de que me digas, si yo te compre, que vos me digas no me sirve el curso, es que vos me digas, a mí me da lo mismo cualquier futuro. Ok, muchas gracias. Fíjate que un perro no tiene un futuro abierto. Una vez que llegó a ser un perro adulto, va a ser el perro, y punto. En cambio, el ser humano se inventa, permanentemente se inventa, haga lo que haga, aunque no quiera, se inventa. Se inventa. Se responde la pregunta por el ser. Entonces, este programa te va a dar herramientas, más que herramientas, te va a dar habilidades y prácticas para hacerte cargo mejor de tu vida. Hagas lo que hagas. Ahora, cuando hablamos de coaching, primero que cuando vos querés, ¿viste cuando se dice que cuando más aprendés es cuando querés enseñarle a otro? Bueno, acá es lo mismo. Cuando te pones a entrenarte como coach para movilizar procesos de aprendizaje de otros, terminás aprendiendo vos un montón. Entonces no hace falta querer ser coach para que el proceso completo tenga mucho valor para todo el mundo, ¿no? Eso es bien importante, porque en definitiva, ¿en qué te vas a entrenar? Te vas a entrenar en navegar tus estados de ánimo, aprender a aprender, aprender a conversar, aprender a escuchar, aprender a desarrollar tu presencia, tu atención y tu conciencia, aprender a conocer tu personalidad, aprender a facilitar procesos de aprendizaje compartidos en grupos, aprender a presentar tus ideas con claridad y seductoramente, aprender a inventar tu oferta en el mundo, si querés ser, por ejemplo, cualquier cosa que quieras hacer como oferta para otros, desarrollar una oferta más seductora, más poderosa, ya sea que seas empleada, seas, no sé. ¿A qué te dedicas, Ángela? Lidero equipos. Bueno. No, pero estaba pensando ¿Por qué lideras definitivamente. equipos si no quieres ser líder? No. Estoy acá porque absolutamente estoy enamorada del proceso con Rocío y esto trae mucho valor. Solo que me preguntaba qué pasa si no es Ángela queriendo tomar el programa, de qué otra forma personas que no están interesadas en. Porque definitivamente para mí agrega un montón de valor entendiendo que en cuanto más trabaje en mí, más puedo acompañar a otros. Sí, pero hay que también salir un poco, o por lo menos nosotros tenemos el enfoque, salir un poco de cierta narrativa New Age o cierta narrativa así de trabajar sobre uno y digamos, nosotros creemos que también el desarrollo de la persona es correlativo con un estar en el mundo con más poder. Como decir, más sabiduría y más poder. Porque ¿Y ese poder de dónde viene, Juan Carlos? el poder Es es decir, a partir del programa. capacidad de hacer nuevas interpretaciones, nuevas habilidades, nuevas sensibilidades, son formas de poder. Porque el poder es la capacidad de hacer. Ahora, a veces pasa que las personas cuando se ponen a trabajar en un insight personal, se quedan varados ahí. Entonces, nosotros también trabajamos mucho para que la persona se despliegue en el mundo. Porque también te transforma el hacer. Entonces eso es bien importante. Y hay gente que, yo digo a veces que hay algunos aprendices que se quedan enamorados del amor, ¿viste? Entonces están las florcitas, los pajaritos, pero después no pueden tener fortaleza emocional para hacer una oferta, para sostener un proyecto, para cuidar sus compromisos.
para ganar dinero. Entonces, no hago la salvedad por algo que vos hayas preguntado, sino para curarme en salud respecto de que, bueno, vamos a trabajar en el autoconocimiento. Sí, vamos a trabajar en el autoconocimiento, pero vamos a trabajar en el poder. Muchas También. gracias. Bueno, la del florecimiento del ser te había gustado igual. Ya, gracias, Ángela. Mauro Sadunaisky. Lo dije, Lo dije. Muy bien, muy bien. Después de tantos años ya era hora. No, un desastre. Hace 1000 años que te conozco y no sé decir tu apellido, ¿viste? Un desastre. No, yo quería hacer un pequeño testimonio, si se quiere, en relación a esto de cómo acompañar a otros te cambia, con 2 episodios muy simples. Una de las primeras prácticas que tuve que hacer dentro de la formación de coaching, me tocó trabajar en un proceso de coaching con una chica que, bueno, su principal quiebre era bajar de peso, y yo me sentía muy identificado porque yo estaba alimentándome mal, no haciendo ejercicio, y yo no me sentía en la mínima autoridad para poder acompañarla, pero bueno, el compromiso es más fuerte, o sea, yo tenía que hacer mi trabajo de coach, pero así como ella a los 3 meses más o menos me mandó un mensaje contándome que había bajado 17 kilos, y para mí fue una enorme satisfacción, más allá de que el trabajo lo hizo ella, o sea, no es un éxito mío, sino que el esfuerzo y el trabajo lo hizo ella. A mí esa experiencia me atravesó al punto tal de que a partir de ahí empecé a ponerme las pilas, empecé a hacer ejercicio, empecé a alimentarme mejor, porque de algún modo es como que, ¿cómo puede ser que, digamos, con qué autoridad estoy acompañando o asistiendo a otra persona? Y después me pasó algo muy parecido también con un emprendedor que estábamos tratando, y el problema más grande que tenía este emprendedor era que su agenda era un desastre, que directamente no tenía agenda. Y cuando salta el tema de la agenda, él me pregunta, ¿y vos cómo manejas tu agenda? Y yo tengo un desastre de agenda peor que el tuyo. Y eso también hizo que al día de hoy, pasaron 2 años de este episodio, tengo cada minuto del día agendado y me puse a estudiar temas de manejo del tiempo. O sea, es como que de algún modo todo este tipo de procesos o sea, te obligan a convertirte en una mejor versión de vos mismo, porque es por un proceso meramente natural, ni siquiera hace falta forzarlo. Entonces, un poco relacionando a eso, cuento estos 2 pequeños episodios, pero obviamente que pasan un montón de aspectos. ¿Cómo vos aprendés movilizando el aprendizaje de otros? Decís, ¿no? Y también entender que el coaching apunta al ser, entonces no tiene nada que ver con una disciplina especializada técnica donde yo lo asesoro, le doy consejos a la otra persona, ¿no? Sino que lo que hago es movilizar un cambio interpretativo que le dé más poder. Porque vieron cuando hablábamos de este cambio interpretativo, qué pasa si cambia mi forma de valorar la situación, mi estado de ánimo, etc. Bueno, esa transformación del ser tiene sentido porque me vuelvo un ser con más poder de transformar. Mi interpretación nueva es más poderosa que me abre un espacio mayor de posibilidades. Entonces, para aportar a ese... Perdón, sí, para aportar ese ejemplo del caso este que cuento de esta chica que no podía bajar de peso, ella tenía la interpretación de que bajar de peso era algo superficial y ocuparse de su propia, que ocuparse de su imagen era superficial, era ¿cómo me voy a dedicar a bajar de peso con las cosas importantes que hay, si así estoy bien? Y bueno, a través de varias conversaciones... Dedicarse a bajar de peso era una banalidad. Esa era la claro, que, digamos, pero al final, digamos, quería lograr ciertas cosas en su vida que tenían que ver con la salud, que tenían que ver con formar pareja de nuevo, y ella, digamos, ella sola se fue dando cuenta que eso era una limitante, y cuando o sea, de hecho hasta llegó al punto de que la madre de ella había fallecido en un accidente de tránsito por no poderse poner el cinturón de seguridad, entonces ahí cayó en la cuenta de que no era tan banal el tema, digamos. Y después la ejecución de cómo bajar de peso, bueno, voy y hago una dieta, no es que nosotros estamos para asesorar en cómo hacerlo, sino para
para que la persona encuentre un punto de vista que le ayude a poder, justamente antes hablando de esto de poder, lograr el poder que te lleve a lograr lo que querés lograr. La parte ejecutiva de eso era ir a hacer una dieta, ¿no? Contratar un nutricionista, pero tenía creencias y opiniones acerca de la vida, del mundo, que le impedían llegar a eso. Claro, como el coach como partero de un nuevo universo interpretativo para el otro, ¿no? Desde el cual tiene el poder de lograr lo que quiere, ¿no? O sea, es un trabajo que hace, como el que hace la embarazada que está por parir, no lo hace la partera, ¿no? Pero la partera crea un contexto donde se facilitan ciertas cosas y se provocan ciertas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor la partera puede ser muy amorosa y en algunos momentos tiene que ponerse firme también y desafiar cierta actitud de la mujer embarazada, ¿no? De la parturienta, ¿no? El punto es acompañar, pero en un sentido movilizador. El advenimiento de una nueva mirada es lo que hace que la persona se transforme, no tiene nada que ver con dar consejos, ni asesorar, ni con nada técnico. Y eso es una cosa que, Mauro, bueno, lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a lo cartesiano que decimos, bueno, conocer tiene que ver con tener las explicaciones, las descripciones. Entonces, con todo ese cúmulo de información, yo prescribo, ¿no? Entonces te digo, mira, tenés que hacer esto. Entonces, Mauro no hubiera sido coach de esta persona si le hubiera dicho, y bueno, tenés que ir buscate una nutricionista y dejate de joder, digamos, tenés que bajar de peso. Vos sabés que el corazón, eso no tiene nada que ver con el coaching. El coaching es que la persona vaya descubriendo un punto de vista que lo empodera, ¿no? Es una apuesta radical al potencial del ser humano. Y una humildad radical de que yo no tengo la más pálida idea de lo que es estar en los zapatos de él. Pero yo sé cómo se transforma el ser humano. Bien. Mauro, ¿algo más? Buenos ejemplos. Nada más. Gracias. Gracias. Este sonido de fondo de la mascota, justo cuando va a preguntar. Pero qué cosa. Juan, había una pregunta también por el chat, aunque la persona ya salió, pero de pronto puede servir. La aclaración de que si no se podía asistir a un fin de semana. No. ¿Qué pasaba? No se puede asistir a un fin de semana, sí se puede asistir a un módulo. Al primero, ¿no? Pero si la persona, por ejemplo, el primer fin de semana no puede, que si eso lo atrasa mucho, que si puede adelantarse, volver a los siguientes fines de semana, si por alguna razón se le cruza. Pero esa es la pregunta opuesta. Una pregunta es si puede ir un fin de semana suelto, no. Ahora, ¿puede faltar un fin de semana? Al revés, que puede faltar, sí. Sí, puede faltar un fin de semana, está dentro de lo aceptable y como decíamos antes, tiene, como tenemos la plataforma de contenidos, de cursos en video y el coach y los grupos de estudio, todo eso, a lo largo de todo el proceso se va compensando esa falta, ¿no? Porque la parte difícil de compensar es que esto es un espacio de entrenamiento vivencial, entonces eso no se puede leer en un libro, digamos, pero hay un montón de recursos que usamos que nos permiten de alguna manera mantenernos a tono con el proceso, ¿no? Así que no. Aquí Zulma también pregunta que el inicio, aquí ya Mauro lo contesta, que es viernes de las 14 a las 21 horas y los sábados de las 9:30 a las 18:30 horas de Argentina. Y que se comienza el viernes 13, ¿verdad? Viernes 13 de mayo, exactamente. O sea, faltan menos de 2 semanas. Esta es hora de Argentina, que son 2 horas más que Colombia. Exactamente. Y aquí Franci pregunta que si cada fin de semana seguido. No, los fines de semana, los 4 seminarios de cada módulo se hacen en 2 meses, o sea que durante 2 meses tenés encuentros quincenales, 4 encuentros quincenales, ¿sí? Que son empezando mediados de mayo y después empezando mediados de septiembre.
obviamente seguís conectado porque tenés coaching individual, tenés la plataforma, grupos de estudio que se van creando, etc. Perfecto, aquí ya agotamos las preguntas del chat, querido Juan. Bien, bueno, de nuevo agradecerte Rocío y Mauro por la participación y si no tienen más preguntas, nos despedimos. Hay varios que están de incógnito acá, que no aprendieron la cámara. Bueno, nos vamos entonces. Ha sido un placer, muchas gracias y espero ver a alguno de ustedes el próximo 13 de mayo que comenzamos. Tenemos, como siempre, un grupo muy interesante, diversas edades, diversos perfiles, diversas nacionalidades. Así que nos estamos viendo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.